Muchísimas gracias a la profesora Lourdes Will, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Sus últimas palabras me hicieron recordar una promoción que tuvo mucho impacto a nivel televisivo. Esa imagen de una campaña contra las drogas que decía con droga sin droga. Ahora es como Asamblea Nacional Constituyente, con Asamblea Nacional Constituyente, sin Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Un poco reflejando la perspectiva de felicidad o de frustración que está sintiendo en este momento el pueblo venezolano. La profesora Lourdes Wills nos esclarece mucho el rol de las universidades y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y en general de la Universidad Central de Venezuela en la competencia que tiene en incidir, en reflexionar sobre los asuntos públicos, los asuntos nacionales. Y en ese sentido, pues, asumiendo esa responsabilidad, se encuentra hoy con nosotros. Nos afirma que hay poderes que predominan sobre otros y otros lo aceptan sumisamente. El TSJ y la Sala Constitucional han asumido atribuciones de otros poderes. El CNE termina solo con contraviento y marea, ¿no? Sobre las directrices, aplicando las directrices del Ejecutivo. Hay una violencia contra todos los ciudadanos. Son las listas de empleados públicos un ejemplo de ello para votar en la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que estamos viviendo en la actualidad no solamente es el desmantelamiento de las instituciones, sino de la vida del pueblo. Quisiera saludar a algunas personas y organizaciones que hacen presencia. Iremos haciéndolo paulatinamente. Está Beatriz Borges del Centro de Justicia y Paz. Está Ali Daniels de Acceso a la Justicia. Está Ítalo de Funda Comunal, no veo por ahí. Está Ignacio Álvarez de Sin Mordaza. Está Elio Combic de Nubipa. Vi que entró hace poco Alfredo Romero, de Foro Penal, también se encuentra con nosotros. También quisiéramos hacer mención rápidamente de los medios de comunicación que se encuentran con nosotros presentes y agradecerles esta extraordinaria presencia que tenemos hoy de medios de comunicación. Hasta ahora me han pasado, si falta alguno por favor informen al equipo: Caracol TV, BPI TV, TV Venezuela Internacional, Trending Topic, @Trending Topic, Vivo Play, Caraota Digital, Unión Radio, Diario Panorama, Radio Fe y Alegría, que está haciendo transmisión en vivo en todas sus emisoras a nivel nacional. Igual entiendo que BPI está haciendo transmisión en vivo y entiendo que Vivo Play también está haciendo transmisión en vivo, no estoy seguro. Venevisión, está también Telecaribe, el venezolano, está FM Center, el venezolano TV, Efecto Cocuyo, Prensa de Provea, está Televen y está puntodecorte.com. Continuamos entonces en el orden de derecho de palabra, en el marco de esta necesidad de entender y de interpretar no solamente la ruptura del orden constitucional que estamos hoy viviendo, sino tratando también de ubicarlo en el dilema fundamental de la caracterización de la división de poderes y cómo la afectación de la división de poderes genera un punto de inflexión importante para la diferenciación en relación al hecho del totalitarismo, del autoritarismo y del concepto de dictadura. En el marco de eso y ubicándolo en el plano de los derechos humanos, tenemos entonces el placer de compartir con Rafael Uzcategui, director de Provea. Rafael Uzcategui es sociólogo y coordinador general de la Organización de Derechos Humanos, Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea. Uno siempre dice Provea, pero algunas veces no sabe exactamente lo que significan las siglas. Desde el 2005 ha formado parte del movimiento de derechos humanos en Venezuela y de múltiples experiencias sociales. Es miembro de la Internacional de Resistencia a la Guerra y la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, RAMALC, columnista de diferentes medios nacionales como Tal Cual, Correo del Orinoco y Runrune. Bienvenido, Rafael. Aló. Gracias, Nigmer, y muchas gracias a todos los compañeros y los amigos, las personas interesadas en esta discusión, a los representantes de los medios de comunicación, porque además esto es una manera más de estar movilizados, de estar con presencia en la calle. Estos espacios para la reflexión, el debate, complementan
todas las movilizaciones que se han venido realizando en nuestro país, que ya van a cumplir 100 días por el rescate de la democracia en Venezuela. Precisamente cuando estábamos preparando lo que íbamos a decir hoy, y ya que íbamos a tener la compañía de expertos tan importantes como el doctor Corredor y la doctora Luisa Ortega Díaz, quise dar un marco general en las palabras que voy a dar ahora sobre la discusión que hay en América Latina sobre la caracterización de lo que se ha denominado las nuevas dictaduras en la región, porque precisamente tiene el tema de la separación de poderes como uno de sus ejes centrales, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? En primer lugar, quiero recordar que los derechos humanos, para que no sean solamente bonitas palabras, sino para que sean realidades para la gente, tienen que ser justiciables. Es decir, las personas tienen que tener la posibilidad que ante la ausencia de garantías o ante las violaciones poder acudir a los entes, poder denunciar y que las diferentes instituciones investiguen, sanciones a los responsables de esas omisiones o de esas actuaciones. Es decir, generar mecanismos de justicia para que dejen de ser solamente unas buenas intenciones, sino que sean realidades vividas para la mayoría de la población, especialmente haciendo énfasis en los sectores mucho más vulnerables. Hay que recordar que el movimiento de derechos humanos, después de la Declaración Universal que se aprobó en 1948, tenía como sus principales herramientas el nombrar y avergonzar a los violadores de derechos humanos, porque en ese momento no habían los mecanismos de los cuales hoy sí tenemos para poder obligar a los estados y en consecuencia también a los gobiernos para que garantizaran los derechos humanos para toda la población, ¿no? Esos mecanismos fueron siendo conquistados de manera progresiva y además fueron avances alcanzados por los movimientos sociales y populares que establecían una serie de demandas que luego fueron incorporadas a los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos. En el caso de América Latina, quisiera recordar que en el año 1959, es decir, 11 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se crearon los mecanismos que nosotros conocemos como el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, que dependen de la OEA. Son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que en el año 60 el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue un venezolano. Esto es un dato que muchos olvidamos, y fue Rómulo Gallegos, lo cual demostraba el interés y la participación que tenía Venezuela en ese momento en la creación no solamente de una institucionalidad nacional, sino también de instituciones a nivel regional que pudieran también ser vigilantes de esas garantías y de esas obligaciones de los estados. Entonces, por tanto, siempre nosotros vamos a insistir que los poderes públicos deben servir para tres funciones, y aquí es importante cuando hablamos sobre el tema de la separación de los poderes, ¿no? Tienen que servir en primer lugar como entes para controlar otros poderes públicos, para generar garantías para que las personas puedan tener la satisfacción de lo que debería ser el mínimo para la dignidad humana, y finalmente para proteger la vigencia de los derechos humanos para las amplias mayorías. Entonces, cuando hablamos de separación de poderes y el rol de las diferentes instituciones, siempre tengamos en cuenta estos tres elementos: el controlar, el garantizar y el proteger en materia de derechos humanos para toda la población, que no solamente tienen que ver con el sistema de administración de justicia, sino en general con el conjunto de los poderes en nuestro país. Bueno, si esto es así, la siguiente, una democracia entonces debería permitir a sus ciudadanos tener instituciones robustas, instituciones confiables, instituciones que funcionen de manera transparente, para que éstas puedan asegurar, sin ningún tipo de discriminación, que la vigencia de los derechos humanos sean efectivos, ¿no? Entonces,
Es importante en este sentido el control que puedan ejercer unos poderes sobre otros cuando alguno de ellos no esté cumpliendo o no esté a nivel satisfactorio en la vigilancia, en el monitoreo y en la cobertura de los derechos humanos de la población. Entonces, una democracia tiene como uno de sus fundamentos la separación de poderes, porque cada uno de estos poderes cumple funciones específicas que en el caso que a nosotros nos corresponde tienen que ver con el control y la observancia en materia de derechos humanos. En el caso venezolano, la siguiente, nuestra constitución, la de 1999, que fue objeto de un gran consenso nacional, un consenso del cual no tenemos ahora cuando se intenta escribir una nueva Carta Magna, pero en el año 99, quienes recuerdan cómo se realizó ese proceso constituyente, las organizaciones de derechos humanos tuvimos una actuación importante en participar y en promover una serie de demandas que luego fueron registradas en la Constitución. Bueno, allí se establecen algunos principios que tienen que ver con las garantías para la independencia de los poderes en nuestro país. Recordarles el artículo 136, por ejemplo, y también hay otro artículo que lo hemos recordado, la siguiente, mucho en los últimos tiempos, que tiene que ver con el artículo 145, donde se establece que los funcionarios públicos son empleados, trabajan en función de un proyecto país, de un Estado y no de una parcialidad política particular, independientemente de cuál sea esa parcialidad política. Entonces, nuestra Constitución establece algunos principios sobre la necesidad que exista independencia de poderes, independencia de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, una situación que lamentablemente se ha venido desdibujando en los últimos años. La siguiente. Entonces, dicho esto, queremos recordar que la ausencia de independencia de los poderes y los funcionarios se ha convertido en un eje de lo que se ha conocido como las nuevas dictaduras en América Latina. Hay que recordar que tenemos un imaginario que nos recuerda, cuando decimos la palabra dictadura, a lo que se vivió en Chile con Augusto Pinochet, o en Argentina con Videla, en la propia Venezuela con Marcos Pérez Jiménez. Pero en el año 90, después de la caída del muro de Berlín, ocurrió algo en la región que significó un desafío para las organizaciones de derechos humanos e inclusive para las propias ciencias sociales. Es decir, en 1990 en el Perú llega al poder mediante los votos, mediante un acto electoral, un presidente que se llamaba Alberto Fujimori, y él utilizó los mecanismos de la democracia para asfixiar las instituciones democráticas y para mantenerse de manera irregular e ilegal en el poder. Y fíjense que esto fue un desafío porque con el tiempo las organizaciones sociales y los diferentes actores políticos calificaron lo que pasaba en el Perú como una dictadura, con mucha resistencia de sus propios pares en América Latina. Es decir, cuando nuestros hermanos de las organizaciones de derechos humanos en el Perú comenzaron a calificar a Alberto Fujimori como un dictador, las organizaciones de derechos humanos de Chile, de Argentina, le decían: eso que está diciendo no es verdad, porque la verdadera dictadura la sufrimos nosotros. Entonces, pero a pesar de esas resistencias a calificarlos así, hoy cualquiera de nosotros recuerda a Alberto Fujimori como un dictador, y eso se ha constituido en un hito de lo que son estos nuevos modelos autoritarios en la región, que no viene, que su origen, su presunta legitimidad de origen no viene de un golpe militar o un hecho de fuerza, como lo conocemos, como América Latina fue lamentablemente territorio durante muchos años, sino que viene precisamente de un hecho electoral, y a partir de ese hecho electoral comienzan a desdibujarse la independencia de los poderes y a centralizarse el poder de una manera que convierte a ese gobierno en un modelo autoritario. Fíjense que para hablar del modelo peruano como el inicio de un nuevo modelo dictatorial en América Latina, quiero recordar
el papel que tuvo precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 1998, es decir, 2 años antes de que renunciara Alberto Fujimori, tuvo la posibilidad de visitar el Perú, y en ese momento el presidente de la CIDH era un venezolano, era el doctor Carlos Ayala Corado, que fue el que dirigió, el que presidió esa delegación, que tuvo la oportunidad de reunirse con los propios funcionarios del alto gobierno, incluyendo a Alberto Fujimori, pero también tuvo la oportunidad de reunirse con todo el universo de los sectores sociales que también lo adversaban. A pesar de que ya en ese momento había una confrontación muy dura entre la sociedad civil y el gobierno de Fujimori, en donde, incluyendo las organizaciones de derechos humanos, también lo calificaban como un dictador, el gobierno de ese momento permitía la mirada internacional y permitió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente es una posibilidad que no tenemos hoy en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de visitar una presa política en Argentina, a Milagro Sala, para constatar su situación de privación de libertad, para reunirse personalmente con ella, y lamentablemente esa posibilidad no la tenemos hoy en nuestro país. Hay mucha gente que cuestiona el papel que ha tenido el secretario general, el doctor Luis Almagro, sobre la situación venezolana. Y nosotros, frente a ese cuestionamiento, lo que respondemos es que el sistema regional de protección a derechos humanos no tiene mecanismos para actuar en el caso venezolano. Es decir, no pueden visitar las diferentes relatorías o los comisionados a nuestro país, a pesar de que insistentemente lo han solicitado. Las medidas cautelares de protección que pueden emitir no son respetadas o son acatadas parcialmente por el Estado venezolano. Y además, como ustedes recordarán, como fue el caso de Perú y ahora también el caso de Venezuela, nos hemos salido de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia judicial que ha sido vital para la lucha por la defensa de los derechos humanos en la región. Hay sentencias emblemáticas como la sentencia de Arnulfo Romero, la sentencia contra los grupos paramilitares en Colombia, la sentencia contra los asesinatos a líderes sociales y comunistas en Chile bajo Augusto Pinochet, que le dan una trayectoria y una historia en el marco de la protección a los derechos humanos en la región, que lamentablemente hoy no tenemos esa posibilidad. Entonces, en Venezuela, a diferencia del Perú de Fujimori, no tenemos la posibilidad de que la Comisión actúe o los órganos del sistema regional de protección actúen, así que la única posibilidad que tiene el secretario general de la OEA es la invocación de la Carta Interamericana Democrática, que eso nos vamos a referir al final de nuestra ponencia. Entonces, volvemos a lo que, tras la visita de la Comisión Interamericana en 1998 al Perú, ellos emitieron un informe en el año 2000, y fíjense que las conclusiones de ese informe sentaron algunas características que, como ustedes van a ver, son muy válidas también para la situación venezolana del día de hoy. Fíjense, una de las conclusiones que hace la Comisión Interamericana sobre el gobierno de Alberto Fujimori: la voluntad arbitraria del gobierno ha prevalecido sobre las leyes y sobre las instituciones democráticas. El orden jurídico e institucional ha sido subordinado a la voluntad del gobierno, quien de manera autoritaria ha manipulado su autoridad para frustrar, con métodos frecuentemente ilícitos, cualquier acto percibido como amenaza a su evidenciado propósito de perpetuarse en el poder. Eso forma parte de las conclusiones de ese informe sobre la situación del Perú, donde se hablaba de la ruptura de la institucionalidad democrática. Fíjense, en el caso de la independencia judicial, lo que expresa ese informe de la Comisión. La reforma judicial iniciada por el actual gobierno del Perú ha erosionado gravemente la independencia del Poder Judicial. Jueces y fiscales han sido y siguen siendo hostigados, trasladados, removidos o aún acusados penalmente en los casos en que se han adoptado decisiones que afectan los intereses del sector político en el gobierno. Fíjense las similitudes que podríamos hacer, los paralelismos acerca de lo que se vivió en el Perú entre los años 90 y 2000 y lo que estamos experimentando actualmente en nuestro país. La siguiente.
sé. Bueno, sobre el tema de las instancias internacionales de derechos humanos, como les comenté, el Perú también denunció la Convención Americana, ¿no? Con una serie de acusaciones muy similares a las que se hicieron acá contra esa instancia. En ese momento se acusaba a la Corte y a la Comisión de favorecer al terrorismo y a las organizaciones que supuestamente apoyaban este tipo de iniciativas dentro del Perú. En el caso venezolano, las acusaciones eran similares, pero de signo contrario. Se acusó a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de favorecer a los intereses, entre comillas, del imperialismo, ¿no? Pero fíjense lo que dijo ese informe sobre la Comisión Interamericana. La negativa del Perú a cumplir con las decisiones de la Corte, ya sean estas anteriores o posteriores al intento peruano de sustraerse de la jurisdicción contenciosa, apuntan a la esencia misma del derecho internacional, la cual es el cumplimiento de buena fe de los tratados. Sobre el tema de libertad de expresión, también la Comisión se pronunció en ese informe. La siguiente. El ejercicio de la libertad de expresión se ve comprometida por la utilización sistemática de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, como instrumentos de hostigamiento y persecución de periodistas de investigación y políticos de oposición, con la colaboración pasiva y activa del Poder Judicial. Fíjense, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el foco que hacemos en Provea, la relación que existe entre la suspensión de los derechos civiles y políticos y el empobrecimiento general de la población, como característica de estos nuevos procesos autoritarios, ¿no? Bueno, en ese informe se dijo que el 60% de los peruanos vivían por debajo del umbral de la pobreza, no cuentan con los servicios de salud y la educación adecuados, la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, la ineficiencia en la puesta en práctica de reformas agrarias, la falta de servicios sanitarios adecuados y la drástica reducción del gasto público en el ámbito de la salud, el empobrecimiento de las escuelas públicas, junto con un descenso de los sueldos de los profesores y el deterioro consiguiente de la calidad de la enseñanza, acompañados de la pobreza creciente de la familia. Pues fíjense la relación que existe en estos procesos, en estas nuevas dictaduras, de ausencia de garantías para los derechos civiles y políticos y el empobrecimiento general de la población. Ese informe finalizaba con esta sentencia, que también es muy válida para el tema venezolano. La desnaturalización del Estado de Derecho en el Perú afecta el corolario fundamental de los derechos humanos, es decir, el derecho de acudir ante las autoridades judiciales independientes e imparciales, con el fin que se asegure el respeto a los derechos y a los principios esenciales de la democracia, a la luz de la separación efectiva y no meramente formal de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, este tema de la ausencia de separación de poderes está en el centro de la discusión sobre estos nuevos modelos autoritarios en nuestra región, ¿no? Fíjense que esto, yo les comentaba que el tema peruano había sido un desafío para la región, que no supo cómo enfrentar esa situación, porque era un gobierno que supuestamente tenía la legitimidad de haber sido electo en procesos electorales. Incluso recordar que Fujimori fue electo en 2 oportunidades más, además con un amplio porcentaje de votación. Y eso significó que después de la resistencia de la sociedad civil peruana, que logró la renuncia finalmente de Alberto Fujimori, se adoptara o se comenzaran a pensar y a aprobar patrones de actuación regionales frente a estas nuevas iniciativas de corte no democrático. Y fíjense que fue el 11 de septiembre del año 2001, precisamente en Lima, la ciudad en la cual se adopta este mecanismo de actuación regional, que es la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Que contó además con la activa participación del Estado venezolano. En ese momento, como ustedes lo pueden ver en las memorias de las discusiones, Venezuela lo que peleaba era que se incluyera el término democracia participativa y protagónica dentro de
además del término democracia representativa, pero estaba absolutamente de acuerdo con este patrón de actuación regional. Tanto así que fue Venezuela el primer país en donde se activa la Carta Democrática Interamericana a petición de diferentes organizaciones sociales, incluyendo Provea, de organizaciones regionales, pero también como una iniciativa del el doctor César Gaviria, que en ese momento era el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Entonces, durante muchos años se acusó a la OEA de haber sido cómplice de los procesos dictatoriales tradicionales, y es precisamente la adopción de un mecanismo como la Carta Democrática Interamericana que es una conquista de los movimientos sociales. Esto no es una imposición de ningún gobierno, fue después de muchos años de presión y incidencia sobre la OEA para que tuviera un papel activo ante los quiebres de la institucionalidad democrática que se adopta este tipo de mecanismos, y que en el caso de Provea nosotros solicitamos su activación el 12 de abril del año 2002 y también solicitamos su activación en octubre pasado, cuando empezamos a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Entonces, hay una institucionalidad nacional, pero también hay una institucionalidad regional en materia de protección a las garantías en materia de derechos humanos, que nosotros vamos a seguir trabajando, fortaleciendo. En el caso venezolano tenemos muchos retos, y uno de ellos tiene que ser con la reforma profunda del sistema de administración de justicia. Muchas gracias.